evolución de los trabajos prácticos. La verdad que en general bien, con algunos puntos, digamos, repetidos. Digamos, hubo varias confusiones similares en general, pero por lo menos desde los que corregí yo, no, que no corresponden necesariamente a este curso, ¿no? Por supuesto. En general, bastante bien, no he puesto notas malas, digamos. Así que, bueno, eso es una tranquilidad para lo que sigue, ¿sí? Acuérdense que si aspiran a promocionar, es bueno que no tengan, es necesario que no tengan una nota menor que 7, a menos que la tengan que recuperar después. Así que, por lo menos de los que me ha tocado corregir a mí, eh, la mayoría está en carrera, digamos, incluso para promoción. Bien. Bueno, hola Jesús, ¿qué tal? Pedro. Vamos a empezar entonces, 16:35. Lo que vamos a hacer hoy es hacer unos ejercicios de práctica para el parcial de mañana, ¿sí? Los vamos a publicar, discutir, los vamos a programar, pero son orientados, por supuesto, a lo que ustedes tienen que rendir mañana. Hagan todas las preguntas que quieran. Yo por ahí en algunos puntos voy a ir un poquito más rápido, que yo generalmente me detengo a tratar de explicar un poco más las cosas, pero ustedes pregunten cualquier duda que tengan, pregunten sin ningún tipo de problema, ¿sí? Así que bueno, vamos a comenzar. Les voy a mostrar este ejercicio, que es un ejercicio que tienen en las guías de, de repaso para el parcial 1. ¿Dónde tendrían que ingresar para el parcial mañana? Ustedes entran a la zona 0, ¿sí? Y o sea, apenas entran al curso, apenas eligen A, E, D, les va a aparecer la zona 0. Y la zona 0 está lista para que ustedes rindan. Ahí les va a dar el link, les va a dar los enunciados, todo. Si quieren ir revisando los horarios, en qué turno les toca y demás, eso ya está publicado también. Les dice tales cursos en tal horario, en tal turno y demás, ¿sí? Un detallito. Subir el parcial mañana, ¿sí? Cuando ustedes lo vayan a subir, es exactamente igual que lo que han subido, digamos, los trabajos prácticos. Y si no lo han hecho ustedes porque lo entregó uno solo en el grupo, la verdad que no hay mucha complicación. Ingresan en la tarea del parcial, ahí les va a aparecer un área donde ustedes pueden arrastrar sus archivos y directamente entregarlo. Así que por eso no hay mayor problema. Pero, sí les recomendamos enfáticamente que se tomen los últimos entre 5 y 10 minutos del plazo que le damos, tómenselo exclusivamente para subir el parcial, ¿sí? Entre sí, 5 minutos deberían alcanzar, entre 5 y 10. ¿Por qué les digo y por qué les aclaramos tanto esto y se los aclaramos enfáticamente? ¿Sí? Porque el plazo que le dan cuando mañana empecemos y el profesor Valerio Fritelli les diga esto es no importa, hasta las 2 de la tarde, es un horario que se configura en el aula virtual y es estricto. Si se le dice hasta las 2, es hasta las 2, no hasta las 2:01 ni nada, ¿sí? ¿Qué pasa muchas veces? Lo hemos visto que ha pasado varias veces, entonces por eso se lo recomendamos tanto. Ustedes programan hasta hasta las 1:59 y llegan justo y listo, terminé. Y ahí empiezan, ¿dónde encuentro el archivo que programé? ¿Lo comprimo o no lo comprimo? Esto y aquello, no puedo entrar, la web está lenta, se me cortó la conexión, se me cortó la luz, y eso, digamos, después significa que hay que ver si mandándoselo y comunicándoselo al profesor Valerio, él considera que lo que les ha pasado es una razón suficiente. Entonces, en principio, como les digo, el horario es estricto y no se aceptan entregas después. Entonces, tómense por lo menos 5 minutos, por lo menos entre 5 y 10 minutos para todo esto que les digo, ¿sí? Otra cosa, ya les voy a mostrar ahora en PyCharm, y si me olvido yo, háganme acordar cómo encuentran dónde está el archivo con el que están programando, cosa que ya estén afilados con eso.
Respecto a lo que pregunta Lucas, si es zip o RAR, en realidad, si es un solo archivo, en general no hace falta que lo compriman, ¿sí? Em, em, si es más de un archivo, puede ser zip o RAR, da lo mismo. Es lo mismo que los trabajos prácticos. No importa si es zip o RAR, lo que importa es que sea un formato conocido. O sea, no vayan a comprimir, no sé, en ISO o en ARJ, que es algo que ya casi no existe, porque lo más probable es que el que lo vaya a descargar, ¿sí? No tenga algo para descomprimir. Entonces, puede ser así, puede ser RAR si es que lo compriman. En este parcial va a ser, Agustín, un solo archivo, así que lo más probable es que no haga falta comprimir. Pero de acá en más, digamos, trabajos prácticos, parciales, lo que haga falta, si lo comprimen, lo único que importa es que lo comprimen en un formato conocido. ¿Sí? Tomás, cámara no hace falta cámara. De hecho, estar conectado al Zoom va a ser opcional. ¿Sí? Ustedes no están obligados para eso, pero ahí a lo mejor pueden hacer preguntas y demás. Tomás, me preguntaba si que estabas recursando por el test regular. Eh, si vos estás regular y no has perdido esa condición, si no te has dado de baja, digamos, a la condición de regular, en realidad vos lo estás haciendo como medio de oyente a la materia. ¿Sí? El formato, el nombre del archivo, Pedro, se lo van a indicar mañana, no se preocupen, generalmente es legajo, guión bajo, nombre y demás. Loguearse en el Zoom es igual que ahora, Luca. Así que, eh, digamos, es una sala como la que estamos viendo ahora, como en la que tenemos clases, así que digamos, tienen las mismas restricciones. Les insisto, no es obligatorio que estén en el Zoom mañana, pero sí es bueno por ahí para hacer preguntas o estar atentos. Menú de opciones, sí, hay que hacer un menú de opciones y justamente lo que vamos a hacer ahora es un menú de opciones. Bien, entonces vamos a arrancar con estos ejercicios y después que los resolvamos, si quieren nos quedamos sacando dudas al respecto del parcial. Bien, entonces, dice realizar un programa completo en Python que a través de un menú de opciones se permite ejecutar los siguientes puntos. ¿Sí? El menú de opciones, como ustedes ya saben, no lo vamos a diagramar, pero vamos a hacer un pequeño diagramita de flujo para cada opción. Primero, ingresar el número y el palo de 3 cartas de la baraja española. Puede usar valores aleatorios para la carga de estos datos. Determinar cuál es el palo que obtuvo el mayor valor numérico y determinar además cuál es la suma de las 3 cartas. Por último, determinar si los naipes, si las 3 cartas que hemos cargado, son de distinto palo. Bien. Segundo punto dice ingresar un número, validar que sea un número positivo entre 1 y 9, luego leer una secuencia de números, finalizando con 0, y determinar el promedio de los números de la secuencia que sean múltiplos de ese número que cargamos al principio. ¿Sí? Además, determinar el promedio general de los números leídos y, por último, mostrar el mensaje si el promedio de los múltiplos es mayor o no al promedio general. Bien, vamos a enfocarnos primero en el primer punto, vamos a resolverlo, después nos enfocamos en el segundo. ¿Sí? Entonces, ingresar el número y el palo de 3 cartas de la baraja española. ¿Sí? Puede usar valores aleatorios, determinar cuál es el palo que obtuvo el mayor valor numérico. ¿Sí? Bien. Este ejercicio está en la guía de ejercitación, de refuerzo para el parcial, en la semana pasada. Bien, pensemos entonces. Vamos a copiar, si quieren, el enunciado y nos vamos a ir a hacer el diagrama. Venimos aquí. Vamos a copiar por las dudas el enunciado, así lo tenemos a mano. Y avanzamos. Entonces. Por la duda, profe, no está no está compartiendo pantalla. Muchas gracias.
Muchas gracias, porque estaba convencido que les estaba compartiendo la pantalla. En cualquier momento les iba a empezar a señalar y a decirles acá, acá y acá. Perdón. ¿Ahora sí? Bien, perfecto. Bueno, entonces, inicio, ¿sí? Como siempre. Les insisto, esto que les estoy por marcar es el inicio de solamente del punto 1. El menú de opciones no lo vamos a diagramar, después nos encargamos de eso en el código. Algunas variables que puedan hacernos falta. Y vamos a ver. Nos dice, ingresar el número y el palo de 3 cartas de la baraja española. Ok. Luego de eso vamos a determinar cuál es el palo que tuvo mayor valor numérico y determinar cuál es la suma de las 3 cartas. En el parcial, Pedro, no te van a pedir que subas el diagrama de flujo, ¿sí? Si vos lo haces para vos, para ordenarte de trabajar, pero no necesitas subirlo, ¿sí? Bien. Pensemos entonces, ingresar el número y el palo de 3 cartas de la baraja española para determinar cuál es el palo que obtuvo el mayor valor numérico. ¿En qué piensan cuando les digo algo así? 3 cartas. Pensamos en un ciclo, en un for, en un while, en otra opción. ¿Qué les parece que haremos en este caso? ¿Cómo lo ven? Y bueno, primero hay que escribir un import random. Bien, sí, Después ya en hacer el una código, digamos, nos encargaremos del import random, pero ok, vamos a usar algo aleatorio, Marcelo, sí. no queda otra que usar una tupla y escribir adentro bueno, no me acuerdo, la baraja española, el palo era oro y copa, creo que era. Oro, Bueno, copa, escribir etcétera, etcétera. Sí. eso. Claro, creas una tupla de esos valores. Claro, podemos dejar fijos, digamos, supongamos que va a ser algo aleatorio, esos valores son fijos, ¿sí? El oro, la copa, el basto y la espada, eso es fijo, ¿bien? Ahora, para el ingreso, ¿bien? Para elegir 3 cartas con su palo y con su valor numérico, al margen que sea aleatorio o no. Por ejemplo, me dicen podemos usar un for o podemos usar un while o no hace falta ninguno de las dos. Por ejemplo, Pedro nos sugiere, dice, usa el input directamente. Te están pidiendo 3 cartas, hace un input directamente, ¿sí? Y Agustina nos propone, por ejemplo, dice, podríamos usar un ciclo. Podríamos hacer un ciclo que dé 3 vueltas. En este ejercicio, Daniel, no vamos a usar funciones. Pensemos lo siguiente. Nos dice que van a ingresar 3 cartas, ¿sí? Si nosotros quisiéramos usar un ciclo, si quisiéramos usar un for, ¿sí? Por ejemplo, fíjense que nosotros tenemos que elegir cuál es el palo que tuvo más cartas. ¿Bien? O sea, nos van a ingresar 3 de copa, 8 de copa y 7 de espada. Nosotros decimos, el palo que tuvo más valores en estas 3 cartas es la copa, que tuvo 2 cartas. ¿Sí? Si nosotros usáramos un ciclo, ¿sí? En algún momento llega el punto donde tenemos que tener todas las cartas juntas, ¿sí? Para poder compararlas. ¿Bien? Para saber si hubo, por ejemplo, cuál es el mayor valor numérico, ¿sí? Con cierto palo. Yo tengo el 3, el 8 y un 7, ¿sí? Necesito saber cuál es el palo que obtuvo el mayor valor numérico. Entonces yo, para poder saber eso, necesito tener todos los valores juntos, todas las cartas juntas para poder evaluar eso, ¿sí? ¿Tenemos alguna forma de tener todos los valores juntos? ¿Tenemos alguna forma de tener todos los valores juntos con un ciclo? ¿Con lo que conocemos hasta ahora? Con un acumulador. Con un acumulador. Pero con un acumulador nosotros estamos acumulando un valor, ¿cierto? Pero podemos tener las 3 cartas juntas, o sea, los 3 palos y los 3 valores numéricos. O sea, guardarla sería. Claro, si yo hago un ciclo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a acá donde dice determinar el palo
que obtuvo el mayor valor numérico, ¿sí? Esto es lo mismo que esto, lo que quiere decir es determinar cuál es, de las tres cartas, el mayor valor numérico, de qué palo era, ¿sí? De qué palo era la carta que tenía el mayor valor, ¿sí? Ah, sí se puede, Y en una variable. Bien, pero de mayor. atentos a esto. Si yo quiero conseguir cuál es el palo, ¿sí?, de la carta de mayor valor numérico, y después me preguntan si los tres palos, eran de distinto, si los tres cartas eran de distinto palo. Bien. Yo, para responder esas preguntas, ¿sí?, sobre todo si las tres son de distinto palo, necesito tener las tres cartas juntas. Bien. O sea, tengo que poder saber este palo y este palo. Necesito esas tres variables juntas al mismo tiempo. Bien. ¿Puedo hacer eso con un ciclo, con las cosas que conocemos hasta ahora? Por ejemplo, me ofrecen una tupla, ¿sí? Estoy leyendo. ¿Puedo yo guardarme los tres valores de los palos y los tres valores de los números, ¿sí?, utilizando un ciclo para la carga de esos datos? Y se podría capaz, pero sería muchas banderas, necesitaría muchas variables. Y es muy engorroso. Es muy Sí. bien. No Podría hace con un falta. for. Directamente No, lo pero si yo pongo escribí. un for, ¿sí? Supongamos que yo pongo un for, ¿bien? En la primera vuelta del for cargo la primera carta, ¿sí? En la segunda vuelta del for estoy cargando la segunda carta, pero ya perdí la primera. O tengo alguna manera de ir guardando palos más valor numérico de cada carta y tener los tres al final del for. Lo ¿Tengo podría, alguna manera de ir quedándome con todo lo que voy generando? profe, mientras carga dentro del for, los puede ir guardando dentro de otra tupla y a esa tupla rescatarla al final. Bien, ahí hay una pregunta, porque está buena. Yo sé que varios de ustedes, cuando yo les digo esto de ir quedándonos con los valores, me piensan inmediatamente en una tupla. ¿Qué tipo de estructura de datos es la tupla? ¿Era mutable o inmutable? La tupla. Inmutable. Era inmutable. ¿Qué significaba que era inmutable? Que yo no podía modificarle el contenido, ¿sí? O sea que yo no podría agarrar, por ejemplo, una tupla vacía, en la primera vuelta agregarle un valor, en la segunda vuelta agregarle otro, y en la tercera agregarle otro, porque agregar valores en una tupla, ¿sí?, no es posible, ¿sí? ¿Y con 3 acumuladores, profe, fuera del ciclo? Y con tres acumuladores, entonces yo me pregunto, si yo tengo tres variables afuera, ¿necesito entrar en el ciclo para generar los tres valores? Y es mejor capaz en el ciclo, ¿no, profe? Sí. Claro, hagan este paralelismo. ¿Se acuerdan del trabajo práctico cuando les dijimos generen el valor de 3 dados? ¿Sí? ¿Hicieron un ciclo? No. ¿Sí? Directamente dijeron dado 1, dado 2, dado 3. ¿Por qué? Porque después querían empezar a comparar los tres valores juntos, si eran iguales, si eran distintos. Este es el mismo caso, ¿sí? Le están diciendo que generen tres cartas. Entonces acá, fíjense que acá vino fácil la cosa. Carta 1, valor numérico 1, palo 1, valor numérico 2, palo 2, valor numérico 3, palo 3, y con eso tenemos resuelto la generación de las tres cartas. Bien. ¿Qué les quería marcar con esto? ¿Por qué les hago hincapié en esto? No vayan de cabeza, digamos, necesariamente a soluciones porque les parece que se las vamos a pedir, ¿sí? Piensen que es, en este caso, lo que les puede quedar más conveniente. Entonces, vamos a generar los valores de tres cartas, ¿sí? Pero cada carta es un palo más un valor numérico. Si los vamos a generar de manera aleatoria, diremos valor 1 igual a, puede ser un random o puede ser un random o puede ser que lo cargue el usuario, ¿sí? Les dan la opción para hacerlo. Entonces, valor 1, random entre 1 y 12, ¿sí?
¿Por qué no le pongo rand int? Porque acá me estoy refiriendo que el valor sea aleatorio, no me importa después con qué función lo hacemos en el código, ¿sí? O sea, un valor aleatorio entre 1 y 2. El palo de la carta 1 es también un random entre copa, basto, espada y oro, ¿sí? Nuevamente, acá lo estoy poniendo como de forma genérica, ¿sí? Si quieren, a esto lo ponemos como palos. Palos. Un random entre los valores de los palos. Bien. Acá tenemos nuestra primera carta. Segunda carta será exactamente igual que esto, ¿sí? Valor 2, un random numérico. Palo 2, un random numérico. Valor 3, random numérico. Y palo 3, un random para los palos. Ahora bien, fíjense que con esto ya tenemos las 3 cartas que son equivalentes a los 3 dados que teníamos en el trabajo práctico. Ya está. Estos datos los tenemos. Ahora nos queremos dedicar a ver cómo podemos responder las preguntas del enunciado con esos datos. Determinar cuál es el palo que obtuvo el mayor valor numérico, o mejor dicho, de todas las cartas, el mayor valor numérico de qué palo era. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿O qué tipo de problemas le parece que se convierte este, teniendo ya el valor de las 3 cartas, de su palo y de su valor numérico? ¿Qué tipo de problema es? Y tengo que comparar los 3 valores, Uh-huh. o sea, y buscar el mayor. Ahí está. Entonces, ¿qué tipo de problema será? Será la búsqueda de qué. ¿Qué estamos buscando dentro de estos 3 valores? Busca el mayor valor. Tal cual. La búsqueda del mayor. ¿Cómo hacemos la búsqueda del mayor entre 3 valores distintos? Por ejemplo, cuando buscaron el dado de mayor valor numérico en el trabajo práctico, o como vamos a hacer ahora de buscar la carta de mayor valor numérico. ¿Cómo hacemos eso? ¿Lo hacemos con comparaciones? ¿Cómo lo podemos hacer? Si no queremos usar las funciones ni min ni max. Con Con condición. condiciones. Muy bien. ¿Y qué condiciones? A ver, ¿cómo sería, por ejemplo, la primera condición con la que podríamos arrancar la búsqueda del mayor valor numérico entre las cartas? Con un if, comparando el valor 1 con el valor 2 y Valor, el valor 1 con el valor 3. claro. Si el valor 1 es mayor que el valor 2, y además el valor 1 también es mayor que el valor 3, ¿qué garantías tenemos en ese punto? Y que el mayor sea el del palo 1. Perfecto. Si eso ocurre, sí o sí, el valor mayor es valor 1. Pero nos pedían saber cuál era el palo que tenía el mayor valor numérico. Entonces vamos a guardar el palo max, o el palo con mayor valor, es igual a ¿quién? Al palo 1. Al palo 1, ¿sí? Palo 1. Perfecto. Si esto se cumple. Si esto se cumple, no hay ninguna duda que el palo con mayor valor fue el palo 1. Puede que esto no se cumpla. Y en ese caso, ¿qué opciones nos quedan? Si esto no se cumple. Y preguntas por el valor 2, o sea, haces un elif y preguntas por el valor 2 comparándolo con el 3. Tal cual. Claro. Tal cual. Si fuimos por el falso, listo, el 1 no es el mayor. Entonces el mayor o es el 2 o es el 3. No queda otra. ¿Sí? Entonces, si valor 2 es mayor que valor 3, acá no hay dudas. ¿Sí? Acá no hay dudas que el palo de mayor valor será igual a palo 2. Bien, acá no nos quedan dudas. Y si esto no se cumple, Ahí sería el palo mayor 3. Del otro lado por la exactamente. Exactamente. Palo
mayor valor igual a palo 3. Respecto a los empates, no hay problema porque acá lo que estamos queriendo ver es el palo con mayor valor numérico y no nos están preocupando, Luca, para este tipo de comparación es lo mismo que pasó con el trabajo práctico de los dados. No nos preocupa si es que estamos ante dos valores que son iguales, ¿sí? Si, por ejemplo, salió un 7 de espada y un 7 de oro, y bueno, con responder cualquiera de los dos para este caso, está bien, ¿sí? Yo sé que siempre hay una preocupación con el tema de los empates. En este caso lo que nosotros buscamos es digamos, un valor como mayor, sin importar si hubo alguna, si hubo alguna igualdad. ¿Bien? Eso tómenlo como regla en general cada vez que les pedimos valores como estos, ¿sí? Lo mismo pasó, ¿se acuerdan, en el trabajo práctico que le decíamos, bueno, indique o reste el dado de menor valor o sume el dado de mayor valor cuando en realidad podrían haber sido de valores iguales. Entonces, en este caso, despreocúpense de eso. ¿Bien? Bueno, hasta acá, fíjense que no hay demasiado misterio, es algo que ustedes ya conocen, ¿sí? Y la verdad que nos ha salido bastante redondo. En este caso, tenemos una comparación de mayor y no tanto más. Nos faltaba algo más, ¿sí? Nos faltaba determinar, además, cuál es la suma de las tres cartas y, por último, si todos los naipes son de distinto par. ¿Bien? ¿Cómo calculamos la suma de las tres cartas? Necesitamos un contador. Abigail, no, que tener en cuenta que no nos preocupa el caso del empate para cuando determinamos el mayor o cuando determinamos un menor. No les pedimos que verifiquen si hubo algún empate. Y acá, bueno, ¿cómo calculo la suma, digamos, de los tres valores de las tres cartas? Así de sencillo. Suma igual a valor 1 más valor 2 más valor 3. Dice, determine cuál es la suma. Nada más. Y finalmente, determinar si todos los naipes son de distinto palo. ¿Cómo puedo determinar cuál será la condición que me indicará a mí si todos los naipes son de distinto palo? Porque lo que comparamos arriba fue el valor, ¿sí? No hay problema. ¿Cuál es el valor más alto? Perfecto. ¿Qué condición me dirá que son todos de distinto palo? Con ese que decís. Si valor 1 es distinto a 2 y distinto a 3. Ahí te das cuenta, son todos Guarda que distintos. valor es el número, ¿no? Palo 1 es distinto a palo 2 y palo 3. Bien. ¿Y cómo puedo hacer eso sin encadenar la condición? O sea, ¿cómo puedo compararlos en conjunto? No haciendo una sola comparación, palo 1 distinto a palo 2 distinto a palo 3. ¿Cómo puedo compararlos todos? A ver. Si palo 1 es distinto de palo 2, ¿y qué más tiene que pasar? Para saber que son todos distintos, ¿eh? Y que palo 1 sea distinto a palo 3. And palo 1 es distinto de palo 3. ¿Eso me garantiza que son todos los palos, que todas las cartas son de palo distinto? No, Falta porque palo puede ser 2. que el Palo 2 y 2 palo y 3. 3. And palo 2 es distinto de palo 3. Si esto se cumple, ¿sí? El palo 1 es distinto del 2, el palo 1 es distinto del palo 3 y el palo 2 es distinto del palo 3, listo, son todos iguales, son todos distintos, no hay vuelta, ¿sí? Entonces acá diré, por ejemplo, todos los palos son distintos. Y si no, diré directamente no son todos
distintos. Bien. ¿Falta algo más para cumplir con lo que nos pidieron? ¿O ya estamos, digamos, cerrando el ejercicio? ¿Podría ser una bandera, Lucas? Sí, también puede ser una bandera true o bandera false y después mostrar el valor. Ya estamos, por supuesto, ojo, no olvidarse, ¿sí?, de mostrar los resultados, pero, digamos, la parte de la lógica ya la tenemos, ¿sí? Acá tendremos que mostrar, entonces, los otros resultados que nos pidieron, que era la suma y el palo de mayor valor. Ahora sí, podemos terminar con este punto con el algoritmo para este enuncio, ¿sí? ¿Se entendió? Bueno, era un ejercicio bastante sencillo, era cuestión de darse cuenta, digamos, si, bueno, ¿hace falta que cree un for o no? ¿Necesito todo junto o no? ¿Cómo lo puedo resolver? En definitiva, es la búsqueda de un mayor. ¿Se entendió? ¿Alguna duda hasta aquí? Bien. Perfecto. Ahora bien, cuando empecemos nuestro parcial, ¿sí?, cuando empecemos mañana nuestro parcial 1, ¿sí?, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nos piden que el parcial sea comandado por menú de opciones. Que sea comandado por menú de opciones. Bien. El menú de opciones, a esta altura, ya ustedes seguro que lo escriben prácticamente de memoria. No gasten demasiado tiempo, ¿sí? Ejercicio tipo parcial 1. ¿En qué sentido que no tienen que gastar demasiado tiempo? Miren, hay algunas cosas que ustedes ya casi las escriben de memoria y dicen, opción es igual a, no sé, -1, cualquiera que sea distinta de la opción de salir. Mientras la opción sea distinto de la opción de salir, mostrar el menú, 1, cartas, 2, punto 2, ya vemos cuál es, punto 2, 0, salir. Chao. Luego le pedimos al usuario op igual a int input, ingrese la opción y acá controlamos opciones. If opción igual a 1, haré algo, en este caso lo que de las cartas. El if opción igual a 2, haré algo. El if opción igual a 0, print hasta luego. Else print opción inválida. Bien. El break no te va a hacer falta. Se puede usar, pero no te va a hacer falta, Pedro. Entonces, fíjense, esa estructura ustedes ya la conocen casi de memoria. Es así, y ahora le vamos a poner el código a cada opción. Sí, decime. Yo lo que hago a veces es a la opción, o sea, la ingreso antes del while, cosa de no setearla al -1. ¿Eso se puede hacer o estaría mal? Lo que pasa es que no le mostraste al usuario todavía cuál es el menú, como para que sepa qué opción cargar. O sea, se lo mostraría antes. Se lo mostraría Claro, antes y después ingresar la opción, para que después claro, entre el while. pero si vos mostrás acá, ingresás al while, el menú y la otra opción la tenés que pedir al final, para hacer como si fuera un ciclo doble carga. ¿Me explico? Profe, Sí. si el ciclo corta cuando ponemos 0, ¿por qué pone un elif con opción igual a 0 para que le diga hasta luego? Para que me diga hasta luego, porque si no cortaría, digamos, y yo no... en esa opción le podés decir, ¿estás seguro que quieres hacer cosas así, digamos? Pero si la querés evitar... O sea que entraría dentro del ciclo, pero sería como el final, digamos. Claro, la proceso, y le digo, bueno, chao, qué lástima que se vaya. Y después corta el ciclo y termina el programa, ¿sí? Qué lástima verlo irse.
No es opcional, es para si quiero mostrar algún mensaje distinto al usuario, despidiéndolo, por así decirlo. ¿Sí? Ahora, dentro de esto, ustedes ya saben que este es el ejercicio 1 o el punto 1. Entonces, dentro del op igual a 1, codificamos la opción 1. ¿Y qué era la opción 1? Esto que habíamos hecho acá. ¿Sí? Ahora sí no nos olvidamos del import random, que lo vamos a necesitar. Decimos que todos los palos son copa, basto, espada y oro. Y acá generamos los valores y los palos aleatorios. Valor es fácil, ustedes ya saben, random.randint, entre 1 y 12, que son los valores posibles. ¿Sí? Palo puede ser un random choice de la tupla, ¿sí? Puede ser lo más fácil, digamos, como para tener el valor del palo cargado ahí. Random.choice entre todos los palos. Esto mismo lo hacemos para las 3 cartas, no equivocándonos con el numerito del número de la variable. ¿Sí? Y con eso ya generamos las cartas. Ahora, procesar los valores. Y nosotros mismos dijimos, si valor 1 es mayor que valor 2 y además valor 1 es mayor que valor 3, entonces estamos seguros que el palo mayor valor es palo 1. Si no, si el valor 2 es mayor que el valor 3, palo mayor valor es igual a palo 2. Y si no, la única opción que queda es que el palo del mayor valor sea el palo 3. Bien. Eso respecto a estos condicionales de acá arriba. Después nos pedían la suma. Suma es igual a valor 1 más valor 2 más valor 3. Y finalmente, si todos eran distintos. Entonces, si dijimos, palo 1 es distinto de palo 2 y palo 1 es distinto de palo 3 y palo 2 es distinto de palo 3, entonces print todos los palos son distintos, else print no son todos distintos. Y este pass, que lo habíamos dejado para reservar el lugar, ya no nos sirve. Print la suma es suma. Print el palo de mayor valor es palo mayor valor. Bien. Comentarios, si los pueden poner mejor, por aclaración propia y además porque si ustedes quieren comentar algo al profesor que lo corrige, cosas como, profe, acá hice esto porque, le va a ser siempre un poquito más fácil de entender si es que han cometido un error o no, es más fácil de entender. Les recomiendo también que, como siempre, prueben esto antes de avanzar al siguiente punto. Entonces, fíjense qué problema hemos cometido inmediatamente. Que yo voy a elegir la opción 1 y no me dice qué cartas sorteamos. ¿Sí? Entonces, fíjense qué importante probarlo antes de avanzar al punto siguiente. Entonces, vamos a ser amables
y vamos a decir print carta 1 es, claro, 4 de copa, valor 1, palo 1. Lo mismo para la carta 2. Y lo mismo para la carta 3. ¿Sí? Ahora sí, lo pruebo. Cartas, 7 de espada, 9 de copa, 10 de espada. No son todos distintos. Exacto, hay 2 espadas y una copa. No son todos distintos, hay 2 espadas iguales. La suma es 26. 10 más 9, 19, más 7, 26. Y tengan en cuenta que como es comandado por menú de opción, yo lo puedo ejecutar más de una vez. O sea, puedo ejecutarlo de vuelta. Opción 1. Copa, oro y espada. Y ahora sí son todos distintos. ¿Bien? Bueno, yo les recomiendo enfáticamente eso que les decía. Hagan el menú primero. Eso ya lo saben de memoria, cómo hacer un menú de opciones. Dejan ese esqueleto armado y van opción por opción, hacen la opción, la prueban y recién pasan al siguiente punto del parcial. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros ahora? Pasar al segundo punto del parcial. Y el parcial puede tener 2, 3 opciones. No se sabe hoy cuántas va a tener. No van a ser 7 opciones, ¿no? Pero digamos, estén preparados con los temas que ya conocemos. Búsqueda mayor, búsqueda menor, carga de ingreso de secuencias numéricas, alguna cadenita por ahí puede haber. Por ejemplo, a ver ¿Cuánto tiempo van a dar, profe, para el parcial? Y el tiempo va a estar entre 1 hora y media y 1 hora 45. Ya se les va a indicar bien ahí en los turnos. Puede ser entre 1 hora y media y 1 hora 45. Punto 2. Ingresar un número. Validar que sea un valor positivo entre 1 y 9. Luego leer una secuencia de números, con la carga finalizando ingresando un 0, y determinar el promedio de los números de la secuencia, que son múltiplos del primer número ingresado. ¿Bien? Además, determinar los promedios generales, el promedio general de los números leídos. Finalmente, mostrar un mensaje si el promedio de los múltiplos es mayor o no al promedio general. O sea, primero cargar un número y validar que ese número está en cierto rango, cosa que ya sabemos hacer. No lo vamos a hacer en un diagrama, pero lo vamos a programar. Determinar el promedio, o sea, cargar una secuencia de datos, determinar el promedio de los números que cumplen con cierta condición. Ok, es el promedio, pero no es el promedio de todos los números, sino solo algunos que cumplen con la condición de ser múltiplos del primer número ingresado. Perfecto. Y además, determinar el promedio general de todos los números leídos. ¿Bien? O sea, que si uno los desglosa esto un poquito es cargar una secuencia de numéricas, una secuencia de números, hasta que el usuario quiera. El usuario pone 0 y se acabó. Nos piden el promedio de los números que cumplen con cierta condición y además el promedio de todos los números que hemos cargado ahí, en la secuencia. ¿Bien? Eso en general, si lo pensamos, lo sabemos hacer. ¿Por qué? ¿Saben hacer una carga de secuencias hasta que el usuario decida poner un 0? Sí, es el típico ciclo de doble carga que hemos hecho varias veces. ¿Saben calcular promedios con estas secuencias numéricas? Sabemos. Y si tengo que filtrar y calcular el promedio solo de algunos valores, también lo podemos hacer. ¿Sí? Fíjense que lo último simplemente nos dice mostrar un mensaje si el promedio de los múltiplos es mayor al promedio general. ¿Bien? Vamos a nuestro diagrama y vemos cómo nos va con esto. Profe, Dijimos ¿puede poner Sí. un segundo el enunciado de vuelta? Sí. Dice, ingresar un número, ¿sí? Un número. Validarlo que sea positivo, cosa que esté entre 1 y 9. Perfecto. Carga un número. Leer una secuencia de números. Nuestro típico
proceso de doble carga, ¿sí? Con el while y todo lo que ya conocemos, hasta que el usuario cargue 0. Determinar dos cosas. El promedio de los números, que son múltiplos de ese que habíamos cargado antes, y por otro lado el promedio general, o sea, de todos los números de la secuencia. ¿Bien? O sea que dentro del procesamiento de la secuencia, que ya conocemos que es cargar, entrar al while, procesar y cargar de vuelta, ese procesamiento nos dice, por un lado, necesitas el promedio de todos los números de la secuencia. Y por otro lado, quiero el promedio, pero solo de algunos números de esa secuencia, solo los que cumplen con la condición de ser múltiplos de ese numerito suelto que habíamos cargado al principio. ¿Se entiende lo que pide? Sí, sí, gracias. ¿Estamos todos en línea? Sacar la captura. Perfecto. Igual, como te digo, está como es el ejercicio de la ficha de repaso del parcial, que yo lo copié y lo pegué acá para tenerlo más a mano. Ah, no sabía eso. Pero no hay problema, no hay problema. ¿Querés capturarlo? No hay problema. Bien. Lo de siempre, ¿sí? Acuérdense que es un diagrama que lo estoy haciendo completamente separado para cada opción. Inicio, alguna variable que nos pueda hacer falta. Y nos dice, carguen un número. Vamos a llamarlo n. Bien, por un lado. Por otro lado, nos dice, cargue una secuencia de números. ¿Cómo hacemos la carga de una secuencia de números mientras el usuario no cargue 0? Es conocido para nosotros el proceso. Con un Con un while. while. Con un while, ¿sí? ¿Y cómo es ese while? Cargamos. Guarda que este n es ese número suelto, ¿sí? Y este es num, algún número que vamos a cargar en la secuencia. Y decimos, le pedimos al usuario que cargue num. Mientras num sea distinto de 0, ¿sí? Yo voy a hacer algo para procesar a ese número en particular. ¿Bien? Bueno. Profe, antes no tenemos que validar que n sea Sí, entre hay que 1 y 9. validarlo, pero yo no lo voy a hacer en el diagrama porque se nos va a poner largo el diagrama. Lo vamos a hacer directamente en el código, pero este n hay que validarlo. ¿Sí? Es cierto, hay que validar. Y ese num sería lo que empezaría la secuencia. Y el num es la secuencia. Bien. Exactamente, son cada uno de los números de la secuencia. ¿Por qué? Porque nos pedía ingresar un valor entre 1 y 9, que es cierto, hay que validarlo, y después leer una secuencia de números. El valor este es el n. Y el num es cada uno de los valores de la secuencia. Porque fíjense que nos pide determinar el promedio de los números de la secuencia, que son múltiplos de ese que habíamos cargado antes. ¿Se entiende? Por ejemplo, cargamos el 3 al principio. El 3 es el n. Después empezamos a cargar una secuencia. El 5. ¿El 5 es múltiplo del 3? No. Bueno, no lo vamos a considerar para ese promedio. El 6. ¿Es múltiplo del 3? Sí. Vamos a considerar el 6. Cargo otro más. Cargo el 9. ¿Es múltiplo del 3? Sí. Entonces yo voy a responder al final el promedio entre 6 y 9, que es 7,5, como el promedio de los números que eran múltiplos del primer número cargado. ¿Se entiende? ¿Estamos todos en línea con lo que estamos haciendo? Vale. Sí, profe. Bien. Entonces acá cargamos num, entramos al while, y nos dice, quiero el promedio de aquellos que son múltiplos del primer número, del n. ¿Cuál es la condición que nos dice que num es múltiplo de n? ¿Qué condición tengo que poner para saber que num es múltiplo de n? Num dividido n igual a 0. Con el resto. Exacto. Ojo, num módulo n. ¿Por 2? No por 2, porque por 2 no diría si es par o impar. En este caso queremos saber si num es múltiplo de n, que no sabemos cuánto vale. N podría valer 2, podría valer 5, podría valer menos 1. Num módulo n igual a 0. Si n es 3, num módulo 3
Si nos da 0 es múltiplo de 3. ¿Sí? Justamente, ¿por qué usamos esta fórmula para los pares? Porque si un número es par, significa que es múltiplo de 2. Por eso, num módulo 2 sí entendí, nos da 0. profe. Perfecto. Bien. ¿Y qué nos decía? Nos decía que quería el promedio de los números que eran múltiplos de n. ¿Cómo hago ahora? ¿Qué tengo que hacer si esto se cumple para poder calcular el promedio? ¿Qué es lo típico, digamos, cuando yo necesito calcular un promedio? Usar un acumulador. Usar un acumulador. ¿Sí? Usar un acumulador de los valores que cumplen con esa condición. Entonces, acum múltiplos más igual a n o más igual a num. A num. A num. Y si quiero usar una variable, yo estoy diciendo acmul igual a acmul más num. Eso lo estoy diciendo ahí de forma resumida. Acmul tiene que existir. Entonces, ¿qué cosas no nos tenemos que olvidar si estamos por hacer esto? Y Declararla definirla antes. valiendo 0. Exactamente. Inicializarla en el valor 0 porque es una acumulación. ¿Sí? Perfecto. ¿Es suficiente eso para que yo después pueda sacar el promedio de aquellos números que fueron múltiplos de n? ¿O necesito algo más? Un contador, profe. Exacto, porque si yo cargo 10 números, pero solo 2 números fueron múltiplos de n, yo no puedo calcular el promedio con 10. Yo tengo que calcular el promedio solamente con aquellos que fueron múltiplos de n. ¿Sí? Entonces, así como hicimos un acumulador, nos hace falta también un contador de múltiplos. Un contador de múltiplos que también empieza valiendo 0. Entonces, cuando vi un múltiplo, además de acumular el valor, lo cuento. Y ahora sí, contento, digo, ok, cada vez que vi uno que cumple con la condición, me quedé con los valores necesarios para poder calcular el promedio. ¿Sí? ¿Estamos todos en línea hasta acá? ¿Hay algo que no se haya entendido? ¿Hasta aquí? Bien. Pero además de determinar ese promedio, nos dice que queremos el promedio de todos los números de la secuencia. El promedio de todos los números leídos de la secuencia. ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer para calcular también el promedio de todos los números que leí en la secuencia? Y tengo que hacer otro acumulador. Y otro contador. Bien, ¿y algún otro condicional? Claro. ¿Y cómo sería el condicional? Ah, no, creo que no tendrías que hacer No, condicional. otro Claro. condicional no. Aquí había un condicional porque yo dije quiero el promedio de algunos, los que cumplen con esto. Perfecto. Pero después también quiero el promedio de todos los de la secuencia. Ahí no hay condición. No es que, si es múltiplo. No, no. Cualquier numerito que entre por ahí, yo lo quiero acumular. Acumularlo para sacar el promedio. Entonces, nos va a hacer falta de vuelta un acumulador total y un contador total 0. ¿Por qué me hace falta el contador? Porque yo no le pedí al usuario la cantidad. Él va a cargar tantos números como él quiera y cuando decida cortar va a poner un 0. Tal como nos ofrece, aquí nos comenta Agustina en el chat, podemos hacer esa acumulación acá arriba del contador. Porque yo digo, bueno, no importa cuál sea el valor que cargaron, yo lo quiero acumular para el promedio. Pero también sin ningún tipo de problema, puedo hacer eso mismo acá abajo, porque de cualquier manera voy a entrar acá, afuera del condicional, ¿sí? Y puedo decir, acumulador total más igual a num, y contador total más igual a 1, ¿sí? Pero perfectamente, si hicimos eso arriba del condicional, está perfecto, está bien así. ¿Podemos cerrar nuestro while con confianza o nos falta algo más? Cargar un nuevo número. Cargar un nuevo número, no hay que olvidarnos, porque si nos olvidamos de cargar un nuevo num,
nuestro ciclo se va a convertir en un ciclo infinito. Y ahora sí, señores, ahora sí, cerramos tranquilos nuestro ciclo y cumplimos con lo que nos piden. Cargamos un n, un cierto número, cargamos un número, ingresamos, lo procesamos. ¿Qué significa procesarlo? Que si cumple con la condición que nos piden, lo cuento para ese porcentaje. Al resto de los números, a todos los números de la secuencia, los cuento igual para el porcentaje, leo un número nuevo y continúo. Y saliendo del ciclo, cuando ya se terminó la carga de datos, es el lugar donde voy a hacer los promedios y los totales. Porque acá, dentro del ciclo, yo tenía elemento a elemento, número a número. Fuera del ciclo ya terminé de cargar, ya acumulé lo que quería acumular, ya hice todo. Ahora simplemente me toca hacer los promedios. ¿Cómo les parece que puedo calcular o mostrar directamente el promedio? ¿Cómo les parece que lo puedo hacer confiado ya acá? ¿Tengo todo lo que necesito para calcular los promedios? ¿O me falta algo? Para mí Una tendría que nueva chequear. variable. Tendría que chequear que no No sea sea cero. cero para dividir cuando divide. Tal cual. Siempre, siempre que ustedes estén por ver una división en su código, ya sea un promedio, lo que sea, asegúrense que el denominador no vaya a ser cero. Puede pasar, y sí, ¿qué pasa si todos nos cargan números que no eran múltiplos de n? Y bueno, mi contador de múltiplos va a estar en cero. Entonces, antes de meter la pata con una división por cero, decimos, sí, bueno, lo primero que tenemos que verificar, lógicamente, es que al menos hayan cargado un número. Entonces, si el contador total es mayor que cero, entonces ahí podré, por ejemplo, calcular el promedio general, el promedio de todos los números, ¿sí? Entonces, promedio general es igual a acumulador total dividido contador total. Bien, ese promedio, perfecto. Pero también nos puede pasar que hayan cargado números, o sea, que hayan cargado números en la secuencia, 2, 3, 5, pero que ninguno fuera múltiplo de n. Entonces, otra vez, antes de calcular ese promedio, es que yo puedo preguntar si el contador de múltiplos es mayor que 0. Profe, ¿no se Si puede el- simplificar nomás con el contador de múltiplos nomás? Sí, igual si hay un múltiplo va a aparecer un número por lo menos. O sea, el Sí, contador total pero va a ser mayor que cero. en realidad sí, si hay un múltiplo va a ser mayor que 0, pero a lo mejor vos querés mostrar el promedio general, si no hay ningún múltiplo, a lo mejor igual querés mostrar el promedio general. Entonces, a Pues sí. lo mejor podría ser que vos tuvieras, eh, eh, que no tuvieras ningún múltiplo, pero sí tuvieras algún número y vos quisieras mostrar el promedio general. ¿Se entiende? En este caso, nos dice determinar el promedio general de los números leídos, ¿sí? Y después compararlos. Bien. Entonces, si el contador de múltiplos es mayor que 0, diré promedio múltiplos es igual al acumulador de múltiplos dividido el contador de múltiplos. Y acá, ¿sí? Fíjense que si ambos los pude calcular, me piden al final que los compare. Dice, si el promedio de los múltiplos es mayor, indique si el promedio de los múltiplos es mayor o no al promedio general. Entonces, esto viene por acá, esto viene por acá, y si estoy seguro que ya pude calcular ambos promedios, me dicen, dígame si el promedio de los múltiplos es mayor o no al promedio general. Ok, entonces, si
el promedio de los múltiplos es mayor al promedio general, mostraré un mensaje diciendo es mayor, y si no, no es mayor. ¿Sí? Lógicamente, que siempre nos va a quedar cómodo indicarle al usuario cuáles son estos valores, ¿no? Que yo no los estoy mostrando acá, pero obviamente ustedes muéstrenle al usuario, ¿sí?, cuáles han sido los promedios, cuáles han sido los valores, para que sea más fácil. ¿Se entiende? Entonces, lo que hemos hecho, fíjense que son ejercicios, o los que estamos haciendo, que ustedes están bastante acostumbrados a hacerlos, ¿sí? No Yo tienen quería demasiado. preguntar si en las condiciones de arriba se puede escribir distinto de 0 en vez Se de puede escribir más grande. distinto a 0, sí, no hay problema. Es más, puede ser distinto a 0 acá y acá. El tema es que como es un contador, ¿sí?, que está contando cantidades y no un acumulador, ¿sí?, en realidad sería, no debería haber valores negativos. Pero podés preguntar si querés distinto de 0, también te sirve para esta validación. ¿Sí? Bueno, Yo les decía que acá nosotros podríamos mostrar cuál es el promedio general y luego mostrar cuál es el promedio de los múltiplos para que el usuario se entere y ver la comparación. ¿Se entendió? ¿Se entendió lo que hicimos? ¿Cómo hemos filtrado ciertos elementos dentro de la secuencia para poder calcular el promedio? Y luego algunos otros que son directamente todos lo que hemos visto en la secuencia. ¿Se entendió? ¿O alguna duda con esto? Sí, se entendió, profe. Bien. Siendo así, vamos a codificar con un detallito que también tienen que tener en cuenta. Fíjense que esta es la opción 1. ¿Sí? Vamos a programar ahora la opción 2, que es todo esto que acabamos de escribir. Primera cosa a notar. Esto es del IDE, no es de programación, no es del algoritmo, no es de Python. Es del IDE, de PyChart. Fíjense cómo nos molesta que está todo el código de la opción 1 justo ahí arriba y nos podemos confundir y qué sé yo. Si ustedes se fijan, van a ver que acá, justo a la izquierda del if opción 1, hay un signo menos. ¿Sí? Igual que acá, igual que acá, igual que en el while. Ese menos lo que hace es colapsar toda la rama verdadera del if. Entonces, si a ustedes les molesta estar viendo el código de la opción 1 cuando están por escribir la opción 2, pueden venir acá, hacer clic, tic, y eso lo que llamamos es que le colapsó, lo comprimió el texto y lo dejó ahí. No lo borró ni nada. Si ustedes hacen clic en más, vuelve a aparecer. Y acá estos puntitos suspensivos les muestran que hay más código que está oculto. Entonces con eso ustedes pueden trabajar tranquilos en la opción 2, ya sabiendo que la opción 1 la programaron antes. Bien, eso es una cosa que les puede quedar cómodo, que es del IDE, no de Python. Perfecto. Opción 2. Ya no va más el pass, va a ir lo que codificamos ahora. Mucha atención con esto. Ustedes habíamos dicho recién que había unas variables que tenemos que inicializar en valores, acumuladores, contadores y demás. Esto se tiene que inicializar cada vez que entremos a la opción. ¿Sí? Porque cada vez que entro a la opción voy a ejecutar todo ese código. ¿Bien? Entonces no lo inicializan al principio del script, porque eso lo va a inicializar para todo el programa. Y si yo entro 3 veces a la opción, no se van a reiniciar nunca esos valores. Entonces, esto que hicimos acá, lo estamos poniendo accmul igual a 0, igual a contador mul, igual a 0, acctotal igual a contador total igual a 0, ¿sí? Eso va dentro de la opción, porque cada vez que ejecutamos la opción, esos valores tienen que volver a 0. Dijimos, cargamos n. N es igual a int, input, ingrese n, el valor para chequear. Luego, iniciamos la carga de la secuencia. Num es igual a int, input,
ingrese un número. Perfecto. Mientras num sea distinto de 0, vamos a hacer lo que teníamos que hacer. ¿Qué era lo que teníamos que hacer? Teníamos que ver si el valor era o no era múltiplo de n. If num módulo n igual a 0, acumulador de múltiplos más igual a num, contador de múltiplos más igual a 1, y sin importar si era o no era múltiplo de n, o sea, afuera del if, acumulador total más igual a num, contador total más igual a 1. Y tal como nos decía Agustina, no hay ningún problema en que esto lo pongamos acá arriba, porque esto lo voy a hacer para cualquiera de los valores. Y nunca olvidarse, no olvidarse de leer el próximo num. Num igual a int input ingrese otro número. ¿Sí? Siempre le pueden aclarar que corta con 0. Ahora bien, cuando salíamos del while, teníamos que mostrar los resultados. Calcular y mostrar los resultados. ¿Sí? ¿Podés hacer Claro. la parte de validación? Ah, perdón, me estaba olvidando la validación. Bueno, terminamos esto y hacemos la validación. Gracias, Marcelo. No, gracias a vos. Sí, contador total es mayor que 0, from general igual a acumulador total dividido contador total, print promedio general from general, y si el contador de múltiplos es mayor que 0, promedio de múltiplos es igual al contador de múltiplos, perdón, al acumulador de múltiplos dividido el contador de múltiplos. Print promedio de múltiplos from mul. Y ahora nos decían que si eran que si el promedio de múltiplos era mayor que el promedio general, ver si es mayor. If promedio de múltiplos es mayor que el promedio general, print el promedio de múltiplos es mayor. Si no, print el promedio de múltiplos no es mayor. Ahora bien, acá sí finalizó nuestra opción. Me estaba olvidando yo, gracias Marcelo, me estaba olvidando que este n había que validarlo. Y fíjense cómo, recordemos un poco cómo funcionaban las validaciones. Las validaciones funcionaban de esta manera. Hay más de una manera de escribirlas, pero esta es la que a mí me gusta más por lo menos. Yo le digo al usuario, ingrese n, ¿sí? Cargue n, perfecto. Y digo, mientras n esté mal, que ya vamos a ver qué significa eso, le digo que cargo mal, print valor inválido, y le pido que cargue otra vez. N igual a int, input. Claro, y va a salir cuando esté bien. Ingrese n. Bien. Ahora le vamos a poner al usuario, para que él no se olvide que esto era entre 1 y acá lo mismo. Entre 1 y 9, que era lo que nos pedía. ¿Sí? Ahora bien, hay que declarar qué significa que n está mal cargado. Y bueno, si yo quiero que el valor sea, que esté entre 1 y 9, si es menor que 1, está mal. Si es mayor, entonces yo digo, mientras n sea menor que 1 o n sea mayor que 9. Bien. Esto marca que n está mal cargado. La condición de esa es la que le explica a Python que el valor de n no está bien. Entonces, usuario, cargue el valor.
Mientras, valor inválido, lo que ustedes quieren decir, ingréselo otra vez. Ingresa un 10, sigue estando mal. Ingresa un 25, sigue estando mal. Ingresa menos 10, sigue estando mal. Ingresa un 5, deja de estar mal, corta, y n vale lo que tiene que valer. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Estamos en línea? Mientras lo probamos. Ahora vamos a saltear las cartas, vamos a ir al punto 2, que las cartas las probamos. Cargo 2. Ingrese un n, 18. Valor inválido. Perdón, bueno. Vamos a cargar 7. Me olvidé los 2 puntos, pero bueno, ustedes saben perdonar. 2 puntos. Vale. Bien, ingrese un número. A ver, 14 que es múltiplo de 7. El 9 que no es múltiplo de 7. El 7 que es múltiplo de 7. Y el 12. Ingrese otro número, 0. Vamos a cortar. Nos dice nuestro propio programa. Promedio de general fue 10,5. A ver si el promedio general fue 10,5. 14, bien digo. 14 más 9, 23, más 7, 30, más 12, 42. 42 dividido 1, 2, 3, 4, exactamente 10,5. Perfecto. ¿Cuáles fueron los múltiplos de 7? Fueron el 14 y el 7. 14 más 7, 21, dividido 2, 10,5. ¿Sí? O sea, miren qué casualidad, fue sin querer, lo prometo, que el promedio general fue igual al promedio de los múltiplos. El promedio de los múltiplos no es mayor que el promedio general. ¿Por qué no es mayor? Simplemente porque es igual. ¿Bien? Y si nosotros ejecutamos esto, otra vez ponemos opción 2, volvemos a ejecutar el mismo enunciado. ¿Sí? Profe, una Sí. pregunta. Ahí en Sí. ese caso de que son iguales, que Sí. diga de que el promedio no es mayor, está bien, ¿no? Porque son iguales. Sí, porque no nos preguntó si eran iguales o no. Dice mostrar si el promedio es mayor o no es mayor al promedio general. Claro. En el No, caso del nada TP igual. nosotros le decíamos que podía ser el empate una opción, ¿sí? Digan si es mayor, menor o, igual, o fue un empate. Acá le dice si es mayor o no. Entonces, ¿es mayor o no es mayor? Eso está bien si está expresado así, ¿sí? Bien. Y si ustedes quisieran decir si son iguales, ¿sí? Supongamos que a usted le dijera, diga si es mayor, menor, igual y qué sé yo. Ustedes podrían venir acá Sí, y agregamos hacer una condición más. exactamente el if. Si es menor, prom, mul es menor que promedio general, es menor. Y si no, else, Son iguales. son iguales. Insisto, es lo mismo que lo que estamos pidiendo lo cumplíamos, pero esto sería la modificación si uno quisiera hacer las tres cosas. Bien. Miren qué lindo esto de colapsar, porque uno puede quedarse con un código más prolijo y no ver todo junto. Vamos a hacer en estos 10 minutos que nos quedan, vamos a hacer un ejercicio muy rápido para que Yo quería puedan hacer preguntar un otra ejercicio cosa. suficiente. Sí, Marcelo. La condición donde está el Wiley, si Sí, puede acá. ser menor o igual a 0. No, Acá, ahí está el ejercicio acá. parte 2. Sí, Este. eso. Sí. No puede ser menor o igual a 0. O sea, acá sí. Acá, esta partecita puede ser menor o igual que 0. Y acá puede ser mayor o igual que 10. Pero tenés que cambiar las dos. ¿Sí? Bueno. Detalle. Detallito muy importante. Lo que dice Marcelo está bien. Me dice, ¿y por qué en vez de poner n menor que 1 no le pongo n menor o igual que 0? Si estás trabajando con enteros, eso está bien. ¿Por qué? Porque si es menor que 1, solo puede ser 0, menos 1 y menos 2. Si son enteros, si son ints. Pero si por algún motivo fuera un precio, estuvieras trabajando con un float o algo de eso, el 0,99 ya es menor que 1. ¿Sí? Entonces, para enteros,
Eso vale también. Pero, ojo si están trabajando con algo que no sea un entero. Por otro lado, yo personalmente, y esto es un gusto personal, como el rango es 1 y 9, ver el 1 acá y ver el 9 acá, a mí inmediatamente me hace entender qué es lo que estoy haciendo. Me hace entender más fácil por qué un 1 y un 9. Si yo acá pongo menor o igual que 0 y pongo mayor o igual que 10, está bien, va a funcionar, pero yo acá veo 1, 9, yo programador, veo 0 y digo, ¿qué quise poner acá? Me resulta un poquito más confuso, pero funciona. Pero Sí, el 0, así el 0 y el 9 sí te lo vas a aceptar como válido. ¿Así? Con 0 igual, digamos. ¿Así como está ahí? Claro, si pones un 0 no lo vas a aceptar como bien. No, Digamos, porque como esta es verdadera cuando está mal. La condición es verdadera cuando el valor está mal. Entonces, si yo pongo un 0, esto me va a dar verdadero. Y va a entrar y me va a decir, está mal, me va a decir, es inválido. ¿Sí? Eso mentalícense siempre. La condición esa que está ahí es verdadera cuando el valor está mal. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Perfecto. Bien. Un ejercicio que lo vamos a hacer muy rápido. Les agrego lo siguiente. Vamos a poner una hipotética opción 3 que nadie nos pidió. La vamos a agregar nosotros muy rápido. Dice, ingrese por teclado una cadena de texto que represente el identificador de una cuenta bancaria e informe cuál debería ser el dígito verificador. Vieron que para muchas cosas hay dígito verificador, para el quit, un numerito al final, incluso para las tarjetas de crédito, acá atrás hay un número que es como el número de seguridad. ¿Sí? Entonces, nos ingresan un texto con dígitos y nos dicen que les digamos cuál es el dígito verificador, ese dígito místico, que se calcula de la siguiente manera. El número verificador es la suma de los dígitos que estaban en posición par dentro de la cadena, en posición par dentro de la cadena, módulo el último dígito de la suma de los que son impares. No de la posición, sino de los que son impares. La cadena puede que tenga valores no numéricos, acá que me ponga una A, una J, una H. Si llega a ser ese el caso, ignore esos valores para el cálculo del dígito verificador. ¿Se entiende? O sea, vamos a cargar un número de cuenta que puede tener dígitos y no. Y dígitos y cosas que no son dígitos. Nosotros le tenemos que decir el dígito verificador corresponde a esto, ignorando los que no sean dígitos dentro del número y haciendo ese calculito de acá. Como para darle un cierre a la práctica de hoy, esto no lo vamos a hacer con el diagrama porque quiero que lo veamos directamente en el código, ¿sí? Para que lo podamos pensar rápido, pero por supuesto, luego nuestros próximos ejercicios van a ser con el diagrama. Entonces vamos a crear una opción 3 que sea cuenta. Vamos a colapsar todo esto y vamos a decir acá el if op igual a 3. Acá lo primero que nos decían es ingrese una cadena. Bueno, cadena igual input ingrese identificador de cuenta. Ojo, que como es una cadena de texto, no tienen que convertir el input a nada. Esto ya nos devuelve una string. ¿Sí? Bien. ¿Qué tendremos que hacer para poder hacer ese cálculo? E ir elemento a elemento, carácter a carácter de la cadena. ¿Sí? ¿Cómo recorremos una cadena? Ustedes ya lo saben. For car in cadena. Esto nos va a dar en car cada elemento de la cadena uno por uno. Perfecto, vamos al enunciado. Dice, si la cadena tiene valores no numéricos, ignórelos para el cálculo que queremos hacer. Perfecto, bueno. Lo primero que tendremos que validar entonces
si el valor que estamos viendo es numérico o no es numérico. ¿Cómo sabíamos si era numérico o no era numérico? ¿Cómo podemos hacer para controlar fácilmente si un carácter corresponde a un dígito o no? ¿Cómo habíamos hecho la otra vez ayudándonos de la tabla de caracteres Unicode y demás? ¿Cómo puedo preguntar si es? ¿Cómo puedo preguntar si es un dígito? Si car en dígitos, está en dígitos, pero creo que hay que hacer una variable antes, con todos los Sí. números. ¿Y cómo hago? Podría ser una opción. ¿Y cómo hago con un if directamente? ¿Yo puedo hacer esto? Sí. Car es mayor o igual a 0 and car es menor o igual que 9. Fíjense. Bueno, puedo. ¿Por qué? Porque acá lo estoy poniendo entre comillas y los caracteres que corresponden al 0, al 1, al 2, al 3, hasta el 9, están todos juntos en la tabla de caracteres. ¿Bien? Entonces, si car mayor o igual que 0 entre comillas y car es menor o igual que 9 entre comillas, me garantiza que esto es un carácter cuyo símbolo es un dígito. ¿Bien? Después, si quieren, les muestro la tabla de caracteres. Entonces, verificamos que sea un dígito. Bien, si estamos acá... ¿Puede ser que hay otra forma de hacer eso también? Hay varias formas. Hay una función, se puede hacer incar, innum. Hay varias formas de hacerlo. Esta por ahí es la más directa, pero hay varias formas de hacerlo. Sí, es cierto, hay varias maneras de hacerlo. Incluso hay funciones que le dicen si es un dígito o no es un dígito. Bien, necesitamos primero la suma de los dígitos que están en posición par. Pero si yo hice el for de esta manera, no tengo la posición, no tengo el contador de letras, el contador de caracteres. ¿Sí? Entonces yo podría ayudarme y decir, contador de caracteres igual a 0, ¿sí? Y preguntar, si el contador de caracteres módulo 2 es igual a 0, estoy en posición par. ¿Bien? Si estoy en posición par, quiero ir sumándolos a los dígitos que están en posición par. Para eso necesito un acumulador que lo tendré que inicializar un poquito antes. Entonces, acumulador posición par igual a 0, y acá podré acumularlo. Acum pos par más igual al carácter. Pero como el car que está acá es del tipo carácter, o sea, es una cadena, no el dígito, yo necesito convertir del dígito 0, 1, 2 al valor entero 0, 1, 2, haré int car. ¿Bien? Y antes de salir del for, me aseguraré de incrementar el contador de la posición. Contador de ¿Se los puede haber caracteres. escrito a donde está el acumulador el contador car en vez del int car? ¿Cómo? ¿Acá? No, abajo. Sí, ahí, abajo. Acá. Esa parte. Viste que en vez de escribir el int car, si se puede escribir el contador car, donde está el sumador. Más abajo. Eso. Acá. Claro, ahí. No, porque el contador de los Ahora, caracteres... sacar todo eso y escribir el contador car. Perdón. Pregunta, ¿se puede? No, Y el esa forma, contador de los caracteres es la posición que estoy en la cadena. Es cuántos caracteres vi hasta ahora. ¿Sí? Lo que estoy acumulando es el valor del carácter que estoy viendo. ¿Se entiende? Ah, bueno. Si el carácter es dígito, si está en una posición par, sumo el valor
del carácter, porque yo ahí pedí la posición par y no el valor numérico que sea par. ¿Sí? Suma de los dígitos en posición par. Pero ahora necesito también la suma, pero no de los que están en posición impar, sino la suma de los dígitos que son impares. ¿Se entiende? Acumulador de dígitos impares. ¿Sí? Acá ya, para este, no me importa la posición. Me interesa saber si el dígito que estoy viendo en la tarjeta es impar o no para poder sumar. Entonces, si int de car módulo 2 es igual a 1, el acumulador de dígitos impares más igual a int de car. Profe, ¿no se podría usar un elif o un else ahí? ¿O es por el Bueno, cero? fíjate que en este caso pueden pasar las dos cosas juntas. Porque acá yo estoy preguntando por la posición par. Y acá estoy preguntando por el valor del carácter. Ah, ahí está. ¿Sí? Hagamos una cosa, lo vamos a editar esto y en vez de decir suma de impares, vamos a decir suma de en posición impar. ¿Sí? Ahora en vez de acumulador es acumulador de posición impar. Y acá esto hacemos un else. Y ya está. ¿Listo? Ahora sí, para que sea más claro. Si la posición es par, lo acumulo en la posición de... en el acumulador de posición pares. Si la posición es impar, lo acumulo en la posición de impares y listo. Modificamos nuestro enunciado al vuelo y nos queda más claro. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos elemento a elemento. Si es un dígito, lo proceso. Si no es un dígito, lo ignoro. ¿Sí? Ahora, cuando salí del for, no, los enunciados los modifico yo nomás. Cuando salí del for, tengo que calcular el dígito verificador. Verificador. ¿Cuál es el dígito verificador? El dígito verificador era este módulo de acá. Y le vamos a quitar este último dígito para que no se complique. Ahí está. Suma de la posición. Ahí está. Verificador es suma de dígitos en posición par, módulo es suma de la posición impar. Por las dudas, if acumulador posición impares es distinto de 0, no va a ser que alguien nos haya puesto una tarjeta con todos números pares, diremos verificador igual al acumulador de la posición en par, módulo acumulador posición impar. Print. Profe, Sí. ¿por qué hace eso de preguntar si el acumulador de posición impar es igual a 0? Porque esto en el fondo es una división. Sí, pero Entonces, digamos, o sea, sí o sí va a tener que tener algún valor o porque puede ser una letra, dice usted. no, pero imagínate, pues, claro, imagínate que no tengas dígitos en posiciones impares. Claro, solamente letras. Claro. Entonces, en ese caso, harías módulo con 1, podrías hacer alguna vuelta. Pero como para adaptarlo acá, digamos, es verificar de que no vayas a hacer una división por 0. ¿Sí? Claro. Entonces, moraleja de esto. Claro, la división por 0, mucho cuidado porque justamente no es que les va a dar 0. Va a haber un error. ¿Sí? Fíjense. Problemita típico de cadenas para esto que estamos viendo ahora, que son más sencillos. For carácter in cadena. Carácter a carácter. Con cada carácter procesamos de acuerdo a lo que nos pidan. En este caso yo les pido que son dígitos, que el módulo y cuestiones así. Cuando termina el for,
es que terminamos de procesar la cadena, recién ahí mostramos los resultados, los promedios y demás. ¿Bien? Y acá adentro filtramos lo que nos piden. Por ejemplo, pueden pedir, díganme, la cantidad de vocales que hay, la proporción de vocales respecto a consonantes. Bueno, eso es lo que ustedes van a filtrar acá. ¿Sí? Van a ver si es una vocal, la contarán. Si no es una vocal, no la contarán, o contarán los caracteres, lo que se les pida. ¿Bien? Esto es un ejercicio medio cortito, simple, que yo quería que pudiéramos ver como para redondear una pequeña práctica de cadenas. Pero bueno, por eso nos salteamos hoy el tema del diagramita para esto. Bien, estamos en tiempo, están liberados para ir a las próximas clases que les tocan. Éxitos en el parcial de mañana, que tengan buen fin de semana después del parcial y que tengan muy buena semana y nos vemos el viernes que viene. ¿Sí? Y Les antes del insisto, parcial están también, profe, liberados, cosa que... perdón, están liberados, pero bueno, si quieren hacer alguna pregunta, coméntenme. ¿Qué decías, Laura? Que antes del parcial también que tengamos buen fin de semana. No, si que nos vamos que lo tengan, que sea excelente todo el fin de semana, pero bueno, siempre antes del parcial es un poquito más complicado. Es más, yo ya tengo el estómago hecho no sé. No para tanto. No se preocupen que les suele ir bien en este Profe, parcial. ¿y cuándo dice que estarán las notas, más o menos? Bueno, la verdad que yo no corrijo parciales, eso lo corrigen los adjuntos, así que yo no sé la fecha exacta de eso, pero se los van a comentar. Daniel, si tenés dudas con el trabajo práctico, lo primero que tenés que hacer es escribirle un mensaje al que lo corrigió, el que te dice que lo corrigió, ¿sí? Porque no corregimos cada uno su curso, ¿sí? A morir por Narnia, bueno, no será para tanto, supongo yo, Lucas. Profe. Igual, Agustina, buen fin de semana, dejar toda la cancha. Así que éxitos, muchachos. Profe, ¿cuándo vamos a saber la nota de los TPs? De los TP ya está, la nota se publicó ayer a las 10 de la noche. Ah, buenísimo, buenísimo. Perfecto. Profe, ¿puedo hacer una consulta? Sí, Jonathan. Es sobre un modelo de parcial también, creo que está en la ficha 9, en la semana 9, por ahí. Puede haber algún ejercicio tipo parcial. Sí, era un punto 1, que era ingresar el nombre de 3 atletas con la cantidad de segundos y después comparar quién era el mayor y después ver si batió un récord. Ese estaba dentro de todo fácil. El segundo punto era validar, digamos, que ingrese una cadena que termine con un punto. Eso lo podemos hacer también con un while. Guarda. No les pide que validen que la cadena termine en punto. Le dice que van a ingresar una cadena y que esa cadena va a terminar en un punto. Bien. O sea, no les está pidiendo a ustedes que se aseguren que está el punto. Les está diciendo que va a ingresar una cadena como recién, va a haber un punto al final, díganme estas cosas. ¿Sí? Sí, lo que quería preguntar, que si lo puede mostrar acá rápido. Por ejemplo, para calcular qué porcentaje de recorrido vale para cada uno de los caracteres. Es carácter... ¿Cómo qué porcentaje de recorrido? No, eso no te entendí. Claro, porque decía indicar el porcentaje que representa el recorrido de cada carácter. Por ejemplo, yo decía que si es una cadena de 8 dígitos, de 8 letras y un punto, o de 8 letras nomás, el segundo carácter tiene que indicar de que, no sé, que es el 25%. Entonces yo decía car por cadena dividido. Para que lo vea el ejercicio, ¿te acuerdas cómo se llama? El 9. Repaso parcial 1K05. En la ficha 9. Empresa Delivery. No. Ficha 9. Claro, perdón, pensé que era la guía de repasos. No, en la semana 9 ahí justo sale un enunciado de parcial nada más. Más que nada por el porcentaje me sonaba raro. No sabía cómo expresarlo, pero debe ser algo fácil. Yo decía car por cadena dividido 100. Para que no estoy encontrando el ejercicio. ¿En qué semana me dijiste que está? En la 9. Semana 9. En la semana de la fecha. En la fecha.
Ahí le muestro, ahí le digo. Dale. Es la fecha del 9 de mayo al 15 de mayo. Ok, y el ejercicio dentro de la guía de ejercicios prácticos, repaso parcial 1. Ese, repaso parcial 1. Que es el primero que sale. Está bien, entonces, atleta, ok. Ingresar un texto, el mismo termina con un punto, recorrer el texto carácter a carácter y determinar cuántas letras P hay en el texto. Sí. Cuántas letras J hay en el texto. Sí. ¿Cuál es el porcentaje de cada conteo sobre el total de caracteres? O sea, si vos tenés 3 Jotas y tenías 10 caracteres, el conteo de J es el 30%. A eso se refiere. Ah, yo pensé que era el conteo por cada vuelta que daba dentro del ciclo, digamos. No, ¿cuánto es cada uno de esos conteos? La cantidad de J y la cantidad de P. No era tan difícil como yo me imaginaba. No, en este punto no son más difíciles. O sea, por ejemplo, si cuento 4 Jotas, tengo que decir cuánto representa esas 4 Jotas en toda la cadena. Claro. Profe. Sí. Gracias, profe. Haciendo una consulta de ese ejercicio. ¿Los espacios se consideran también o no? Los espacios son caracteres. ¿Los consideran caracteres? Son caracteres. Ah, bien. Claro, yo a mí pensaba que era sobre el total de las letras, y entonces ahí se me confundía todo. Digo, ¿cómo a menos que se lo aclaren, a menos que le digan no considere espacios, los espacios son caracteres, son un carácter más. Sí, claro. Sí, tienes razón, es verdad. Buenísimo. Bueno, muchachos. Me paso que un carácter suma también, digamos, dentro de lo que es la cadena total. Claro. O sea, lo tenés en cuenta en el porcentaje. O sea, para calcular el porcentaje. Sí. A menos que le digan que no, tienen que estar poniendo. Listo. Y si nos dijesen que no, profe, ¿cómo hacemos para ignorarlo y que termine? Y tenés que preguntar si es distinto de espacio el carácter para el procesamiento. Como hicimos acá, si es dígito, si es distinto de espacio. Claro, fácil, así rápido, apenas entrada, preguntar si es distinto carácter. Por ejemplo, pero no hace falta, eso no les preguntan ahora, no les piden que los editen ahora. Ahora son un carácter más los espacios, así que no hay problema con eso. Bien, muchachos. Gracias, tengo que pasar a otro curso. Entonces, éxitos. Profe, yo tengo una preguntita muy rápida. Dale, sobre el TP. rápido. Pero es sobre el TP. Porque me contaron... ¿Sobre el TP? No, sí, pero es muy cortito. No, por eso, sobre el TP, lo primero que tenés que hacer es escribirle al que lo corrigió. Sí, pero no es puntual del TP, es sobre un criterio que me tomaron. Porque me descontaron un punto por lenguaje, escritura, lenguaje, no sé, como algo así. Y quería saber si era por, no sé, porque si yo usé la doble comilla o por el... lo más probable es que hayan visto... No, lo más probable es que hayan visto algo en el estilo del código, alguna variable, algún condicional que hiciste mal, algo que tiene que ver con cómo está el código en general, digamos. ¿Sí? Pero por eso te digo, si tenés duda con eso, no hay ningún problema, escribirle un mensaje directo a la persona que te lo corrigió y ahí te van a responder cuál es el criterio por el cual lo descontan. Yo para tenerlo en cuenta para mañana. No, por eso. No, lo más probable es que no sea un tema de que si usaste comillas simple y doble, porque eso no está mal. Es probable que hayas hecho un if mal o alguna cosa por esa, alguna variable con un nombre feo, digamos. Ese tipo de cosas puede ser. Bueno, gracias, profe. Tengan excelente fin de semana, éxitos. Nos vemos mañana entonces. Chao, profe. Nos vemos. Hasta luego, chao. No, Chao. Profe.